Los primeros indicios sobre esta fascinante historia nos remiten a 1978. Todo fue gracias al arqueólogo Ban Binghua, que se sumergió en la región noroeste de China para obtener restos del glorioso pasado del Imperio Amarillo. Buscaba cerámicas y grabados, pero encontró ni más ni menos que momias. Y había algo extraño en ellas. Sus ropajes y su aspecto no correspondían a lo que esperaba encontrar allí. La investigación discurrió lenta y pausada. Durante años ningún investigador retornó al yacimiento de Quicilchoca. Para ello hubo que esperar al año 1987. Quien decidió poner todo su empeño en volver al lugar fue un investigador norteamericano llamado Victor Mair, estudioso especializado en el pasado chino por la Universidad de Pensilvania. No tuvo pocos problemas. La realidad política y social de China le impidió desembarcar en el lugar, pero finalmente logró su objetivo, y con enorme éxito. Del yacimiento se extrajeron finalmente la nada despreciable cifra de 115 momias. Se encontraban en un estado de conservación que podríamos calificar de muy óptimo. El investigador efectuó entonces el retrato robot de las momias. Pertenecían a personas de elevada estatura en comparación con la media china de la época. Algunas de ellas medían incluso 2 metros de altura. Llevaban barba y el color del pelo era rubio o pelirrojo. Nada en su morfología hacía pensar que aquellos hombres fueran chinos. Entonces se inició la segunda parte de las investigaciones. Todo llegó tras datar a las momias. Tenían casi 4.000 años de antigüedad. En la segunda etapa del estudio se pretendía dictaminar el origen filogenético de aquellas momias. De acuerdo al investigador Han Kanxin, la estructura corporal de aquellos cuerpos incorruptos era, sin género de dudas, del tipo europeo. La investigación se afinó hasta el punto de determinar que eran indoeuropeos o caucásicos de hace por lo menos 4.000 años. Además, por sus características, ropajes y claves de enterramiento, se deducía que aquellos hombres fueron, en su momento, personajes relevantes que podrían haber tenido una importante e indiscutible participación en la gestación de la cultura china de la época. Para perfilar todavía más aquellos estudios, el genetista Paolo Francalici de la Universidad de Sassari estudió el ADN mitocondrial de algunas de las momias. El resultado volvió a apuntar al origen indoeuropeo de aquellos hombres que habían llegado procedentes de Europa muchos miles de años atrás. Sin embargo, no se sabe cómo, ni cuándo llegaron hasta allí, ni hasta qué punto influyeron en la cultura china. Los mencionados investigadores trataron entonces de perfilar más su hipótesis y hallaron nuevas pruebas de la existencia de europeos en el desarrollo de la antigua China. Se analizaron, por ejemplo, las lenguas del lugar y se averiguó que en la zona se hablaba el tocario, un dialecto de origen europeo que en un momento determinado, hace miles de años, fue exportado a China. Aquellos hombres depositaron allí parte de su cultura, que se engarzó con la local. Así, por tanto, según Kanxin, hombres procedentes de Europa pudieron influir de forma decisiva en el nacimiento del Imperio chino. Hasta ahora se creía que las incursiones europeas en aquella zona databan de la época de la Ruta de la Seda, que unió en lo comercial a hombres de Europa y Asia. Pero dicha ruta se comenzó a trabajar en el año 200 a.C. Sin embargo, gracias a los descubrimientos citados, sabemos que la influencia europea en Asia es mucho anterior, al igual que la asiática en Europa. A fin de cuentas, los hallazgos nos vuelven a demostrar que en el origen de las civilizaciones hubo mucho más contacto entre pueblos lejanos de lo que hasta ahora siempre habíamos creído.